no les voy a aburrir repitiendo una y otra vez los argumentos que hemos oído a lo largo, no solo de la sesión de hoy, sino de los últimos 4 años. La duplicidad, la ineficacia, el sectarismo y el coste. Porque nadie nos podrá acusar de no haberlo dicho desde el primer día, que una de nuestras intenciones era cerrar esta supuesta oficina anticorrupción que se convirtió en una oficina de persecución de la oposición. Nos hubiera gustado cerrar más cosas, pero no nos han dejado. Pero yo les puedo garantizar que hubiéramos cerrado el Ibedona y hubiéramos cerrado algún otro organismo ineficaz de esta comunidad autónoma. Pero, por lo menos este sí podemos cerrarlo. Claro, entonces voy a incidir sobre una serie de argumentos que supongo que a ustedes, que están tan preocupadísimos por la corrupción, que han venido aquí a poner el ventilador a ver quién es más corrupto que el otro, porque afortunadamente nosotros estamos libres hasta este momento de esta lacra de la corrupción. Pero ustedes han venido hoy a decir, es que usted es más corrupto que yo, es que ustedes tuvieron un presidente, es que ustedes tuvieron a no sé cuántos ministros en la cárcel. Es que no se trata de esto el debate, no es saber quién es más corrupto. Les advierto que en un combate seguramente ganarían ustedes, más corruptos que nadie, en sus 100 y pico años de historia. Pero sobre el tema de la Oficina Anticorrupción tenemos, por ejemplo, los informes de la Sindicatura de Cuentas. Incumplimiento en los procedimientos de contratación en el servicio de limpieza. Indicios razonables de irregularidades en contratos de personal que podían llevar a su nulidad. La actividad de gestión y recursos humanos y gastos de personal no se han desarrollado de conformidad con la normativa legal aplicable. 15 documentos de contratos sin firmas válidas. Incumplimiento de la ley en varias contrataciones. Aprobación de retribuciones sin negociar en la mesa. Pago de conceptos retributivos antes de su aplicación formal. Y ya, para colofón de esta tarta, para ponerle la guinda, el reglamento en algunas de sus pretensiones roza la inconstitucionalidad. Esto es lo que ustedes hicieron, esta es la oficina que ustedes crearon y lo que deberían hacer, si realmente les preocupa tanto la corrupción, vistas todas las irregularidades que cometió su oficina y sus 2 titulares nombrados por ustedes, lo que deberían hacer en este momento que la queremos cerrar es hacernos la ola, no criticarlo. Porque lo que estamos cerrando ya no solo es una oficina que no cumplió con sus objetivos, es que por lo que se deduce de lo que dijo la Sindicatura de Cuentas, lo que estamos cerrando es un posible foco de corrupción. O sea que deberían ustedes alegrarse de que la vayamos a cerrar. Claro, esto llevó en este Parlamento y en las comisiones a un choque de trenes institucional del que todos ustedes fueron testigos, entre la Sindicatura de Cuentas y el responsable de la Oficina Anticorrupción. Porque además, cuando el señor Far se le ocurrió un buen día intentar hacer aquello para lo que teóricamente le habían ustedes designado, el Partido Socialista se pusieron ustedes como motos, porque claro, cuando empezaron a investigar la compra de material chino durante la pandemia a través del despacho de un reputado socialista con una serie de comisiones, sí, no me miren ustedes con tanta gracia, porque les recuerdo que su partido al que ustedes pertenecen montó un rebombori en la Asamblea de Madrid porque el hermano de la presidenta, que se había dedicado toda su vida a hacer intermediación de material médico, por lo visto había cobrado una comisión, que era lo que se dedicaba, pero aquí no, aquí contratamos un despacho de abogados socialistas para que hiciera una intermediación porque tenía una socia china y a raíz de eso... Y eso no querían ustedes que lo investigara. Claro, cuando empezó a investigar los altos cargos de la Consellería de Sanidad que se habían saltado la cola en la vacunación, aquello tampoco les hizo gracia. Y entonces dijeron, hasta aquí hemos llegado, y hicieron todo lo posible para que este hombre, el señor Far, dimitiera y poder nombrar a quien ustedes querían poner al frente de lo que yo no dudo en calificar de chiringuito socialista, a un socialista de verdad, porque se ve que el socialista asimilado les había salido un poquito rana. Y esto es lo que tuvimos que vivir aquí y lo que estamos viviendo a día de hoy. Y claro,
En medio de todo este follón, resulta que una denuncia de hacía un par de años, de repente va y se filtra en los medios de comunicación, porque el director general de emergencias resulta que, parece ser que... Porque, vamos, las filtraciones de la Oficina Anticorrupción eran un auténtico coladero. ¿Filtrar investigaciones no es corrupción? Pues yo creo que sí, por supuesto. Y ya. Y ya para terminar, ustedes nos han venido aquí con un documento que ha firmado no sé qué asociación internacional de transparencia y no sé qué. Sí, una asociación de estas que maneja un presupuesto de casi 30 millones de euros que curiosamente procede de los propios gobiernos y organismos europeos, que con eso se maneja. Y vean ustedes quién la fundó, un expresidente del Banco Mundial, un antiguo miembro de los servicios secretos de los Estados Unidos, y esto es lo que nos vienen aquí a traer hoy como función de autoridad. Estas ONGs, organizaciones no gubernamentales que dependen absolutamente de los gobiernos, también me hacen mucha gracia. Y ya, para acabar, ya digo, ustedes defienden el sistema de la Oficina Anticorrupción. Y yo ya les advierto, yo no soy jurista. Ustedes lo saben, yo estudié historia. Y buscando un sistema similar al funcionamiento de esta Oficina Anticorrupción y sus denuncias anónimas, solo hay uno, el de la Santa Inquisición, por supuesto. Porque los testigos protegidos sí que tienen una razón de ser, pero el denunciante anónimo protegido, ya le digo que esto solo existe o solo ha existido históricamente en el Tribunal de la Inquisición, que por lo menos tenía alguna garantía, porque en el Tribunal de la Inquisición te dejaban hacer una lista de las personas que tú considerabas enemigas para ver si era uno de los denunciantes, pero es que esta oficinita que crearon ustedes ni siquiera ejercía estas garantías. Entonces, allí el acusador secreto contra el que no se podía, que el denunciado no podía contradecir, el principio de contradicción, es decir, son tantas las cosas que se avasallan en esta Oficina Anticorrupción, y ya, el director convertido en juez y parte, cuando todo el mundo sabe que ningún juez ha de ser parte de su propia causa, y es lo que hacía el director de la Oficina de Anticorrupción. Él decidía que supuestos casos de corrupción tiraban para adelante y cuáles no. Y curiosamente, ni el caso Puertos, ni lo que hacía la señora Armengol hablando por teléfono con el señor Walde Torrella, no te preocupes que esto te lo arreglo yo, no hay, esto lo arreglamos en un consejito de administración que vamos a hacer, nos tomamos aquí dos vasitos de agua y lo arreglamos. Pero eso no se podía investigar, por no hablar de cuando no se investigó lo del Hatbar, porque no, es que era una cuestión ética, que la presidenta del gobierno, a las tantas de la madrugada, cuando ella nos había prohibido salir, de repente le da un telele, por lo visto, a uno de sus asesores porque había mezclado alcohol con medicinas. Jolín, que la señora Armengol es farmacéutica, tendría que decirle a su asesor que no es bueno mezclar según qué medicinas con alcohol. Pues aquel señor le da un parraque. Pero es que resulta que entre que le da al pobre señor el parraque y no llaman una ambulancia, no piden asistencia médica, por lo visto siguen allí tomándose copas mientras el señor se recupera. Todo esto no era digno de investigación, y no digamos de dimisión, y menos aún de explicación. Miren, cuando ustedes hablan de corrupción es como cuando hablan de la protección a las mujeres. Es exactamente igual. Tienen ustedes la misma principio moral, la misma fuerza moral para hablar de corrupción que para hablar de protección de las mujeres. Y quiero aprovechar, ya que hoy este tema se ha extendido a lo largo del Pleno, para decir que las mujeres estarán muy protegidas el día que ustedes dejen de legislar. Gracias, señor presidente.